Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Yo soy Caro Hernández. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Hoy les traigo un tema interesante. Sabemos que es sensible, así que lo vamos a tratar con el respeto que se merece. Y para eso he invitado a mi querida Mónica Oliva. Ella es argentina, nacida en Buenos Aires y reside en Santiago de Chile desde hace 27 años. Es investigadora de la antroposofía de Rudolf Steiner desde 1980. Ha participado en seminarios y congresos internacionales en Chile, Argentina, Reino Unido e Italia. Es miembro fundador y del directorio de la Fundación Michelangelo, es profesora del Colegio Waldorf Michelangelo también, es coordinadora y profesora del Seminario de Formación de Profesores Secundarios Michelangelo, en el que da clases de las obras básicas de Steiner: Filosofía de la Libertad, Teosofía, Ciencia Oculta, Estudio del Ser Humano, y las obras literarias de Parsifal y Fausto. Ha dado conferencias de antroposofía en varias regiones de Chile y provincias de Argentina, así como en el Reino Unido por los últimos 15 años. Escribe en muchos géneros, solo ha publicado ensayos, pero tiene un par de libros en camino y mucha obra inédita. Tiene 2 títulos académicos, es arquitecta por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y Master of Arts en Ciencias Políticas por la Universidad de Heidelberg. Y hoy está con nosotros para hablar de su libro Sexo, Conciencia y Diversidad. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla, Moni. Bienvenida a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, Caro, y muy agradecida a ustedes, porque siempre hablar y poder transmitir conocimientos de la antroposofía es una gran oportunidad para la investigación, que es algo en lo que vivo profundamente. Te invitamos para hablar de tu último libro, que está bastante interesante, potente. Se llama Sexo, Conciencia y Diversidad. Ya sabemos que es un tema delicado, sensible, que también está muy fuerte, ¿no? Sonando muy fuerte en estos días este tema. Y la verdad es que desconocíamos si la antroposofía aportaba o no aportaba, decía, no decía. Y entonces nos alegra mucho haberte encontrado. Y bueno, vamos a empezar un poco por esta introducción que das en tu libro. Fuimos expulsados del paraíso y algo Bueno, ocurrió. sí, bueno, mira, en principio, antes de ir a ese punto, con lo que Ujú, acabas de decir, te quiero comentar ujú, que en la época en que Steiner vivía, justo también estaba Freud presentando sus primeras teorías del psicoanálisis, ¿no? ujú, Y claro, es un tema que hay que tratar con mucha reverencia, porque realmente se puede unir con lo más alto y con lo más bajo del ser humano, digamos. En ese sentido, sí. Steiner habló de esto, pero no en muchas oportunidades. Incluso hay tanto en castellano, hecho en la Argentina, como en inglés, de la editorial inglesa, recopilaciones tanto de sus conferencias como incluso de sus citas particulares con respecto a la sexualidad. O sea que él Ujú, enfrentaba el tema, pero en muchos momentos él no quería. Claro, Freud, un personaje importantísimo en la historia del alma consciente, es como que destapó una olla que ujú, hasta ese momento era un tabú. Y Steiner no quería entrar en toda una especie de, no sé bien qué palabra usar, pero como al destapar esa olla salía de todo, ¿sí? Y él quería mantener cierto respeto y reverencia al tema, ¿sí? Por eso es ujú, que él, digamos, en muchos momentos cortaba el tema. Hay muchas charlas de él donde él dice, bueno, y de esto no puedo seguir hablando en este momento. Pero yo creo que a un ujú, siglo de distancia, digamos, guardando el mismo respeto que el tema amerita, creo que es tan fuerte lo que está pasando a ese nivel y es tanto un síntoma de la evolución de la conciencia del ser humano que es importante poder aportar lo que la antroposofía puede aportar, ¿sí? Básicamente el tema del paraíso uno se lo plantea y dice, ¿qué es el paraíso? Bueno, el paraíso es el mundo de la vida, ese mundo del, digamos que la antroposofía se llama el mundo etérico, donde el ser humano estaba en otro plano de conciencia y ujú, del cual, de alguna manera, justamente porque adquirimos el conocimiento, fuimos expulsados. Es decir, adquirimos esta capacidad del intelecto, que es capaz de, digamos, de captar la realidad exterior de una manera, la realidad afuera y a uno mismo, porque el cuerpo de alguna manera también es algo exterior, captarnos ujú, ya no sumidos en la cosa, como por ejemplo lo hacen los animales, que viven en el cuerpo sin poder diferenciarse de él, es lo que se llama los instintos, ¿no es cierto? Nosotros ujú, los seres humanos podemos formar interiormente del intelecto una imagen de esto. Una imagen quiere decir como una imagen de un espejo, que es la imagen, no es el ser que se está moviendo. Y eso es, digamos, lo que perdimos en esto que se llama bíblicamente y mitológicamente la expulsión del paraíso.
perdimos esa capacidad de vivir en la realidad del mundo, en tanto adquirimos el conocimiento, adquirimos un conocimiento de imagen, en el sentido exactamente de espejo, ¿no? El cerebro es un órgano lunar que actúa como un espejo y nos pudimos separar de ese mundo. Y eso es lo que nos da la libertad, justamente porque nos separamos y no estamos sumidos en la naturaleza. Y eso es lo importante, digamos, que es el ser humano esencialmente, y está plenamente relacionado con la sexualidad. Y algo que me llama la atención de tu libro es que utilizas mucho la etimología, lo cual es muy bueno porque yo creo que muchos de nosotros desconocemos de dónde proviene, por ejemplo, la palabra mujer. Sí, bueno, viste, es un tema que ese libro en realidad yo lo escribí mucho antes, lo publicó la editorial de Buenos Aires, la editorial antroposófica creo que se llama, Ujú. en una versión que es, no sé, por el año 2000 más o menos, y luego, y esta edición la hizo la Fundación Michelangelo, que es donde yo trabajo, bastante luego. Yo ya por eso en ese momento le agregué el capítulo de diversidad, porque la cosa en 10 años había cambiado enormemente. Esto Claro. fue 2000, la primera edición, 2009 la segunda. Y bueno, en ese momento yo traté de buscar los términos más apropiados, porque uno cuando dice hombre, a veces se implica en general y a veces implica el ser masculino o el ser varón. Pero la Ujú, verdad es que no es un tema que yo no soy experta en etimología, sin embargo me ujú, gusta, o sea, en ujú, filología. Traté de buscar los términos más apropiados y para que quedara claro en un momento utilicé los términos varón y mujer, sí, pero igual etimológicamente no son de lo más apropiado, como se puede leer en el libro, no quisiera entrar en ese tema en este momento. Pero ujú, sí, es una temática, ¿no? Todo el tema del lenguaje inclusivo o no el uso o el no uso del lenguaje inclusivo son temas ujú. absolutamente de actualidad que Sí. van directamente a lo que es la sexualidad biológica, la sexualidad del alma, digamos, de género, y la identidad, género, y todo esto son temas que en esos 10 años de diferencia entre la publicación de los dos libros fueron a una velocidad enorme, ¿no? Y podemos entonces decir que el alma tiene género. Mira, en cuanto a lo que yo puedo captar de lo que plantea Steiner es lo siguiente. Biológicamente estamos divididos biológicamente en dos sexos y Ujú, eso hace fundamentalmente, digamos, es absolutamente imprescindible para nuestra reproducción. sí. Eh, el cuerpo, como sabemos en la antroposofía, no abarca solamente el cuerpo físico, que es el cuerpo mineral, también abarca el cuerpo etérico y el cuerpo anímico, o sea, la parte hereditaria del cuerpo psíquico o anímico, y todo eso es cuerpo. En ese sentido hay una diferencia biológica. Steiner, por ejemplo, se diferencia de Carl Jung, este Ujú, psiquiatra suizo tremendamente importante que habla de la diferenciación del alma, como el varón tiene un alma femenina y la mujer tiene un alma masculina, que él llama animus en el caso de la mujer y anima en el caso del varón. Pero ujú, Steiner profundiza eso y él llega a plantear que esta diferenciación se da no solamente en el alma, como lo plantea Jung, sino también en el cuerpo físico, en lo etérico. Es decir, el cuerpo etérico que tiene un varón es femenino y el cuerpo etérico que tiene una mujer es masculino. Esto es muy hondo, él lo dio en unas conferencias en Francia. Él mismo dice en esas conferencias que demoró mucho tiempo en poder llegar a esos conceptos. Pero lo que quiero ujú. decir acá, digamos, en la organización ternaria, que finalmente es el centro de la antroposofía, el ser humano está constituido por cuerpo, alma y espíritu. En el cuerpo estamos biológicamente divididos en dos sexos. En cada Ujú, encarnación vivimos biológicamente en un sexo. En principio, eso no tiene que ver ni con digamos, eso sí tiene que ver, pero no determina el género ni la orientación sexual en el sentido en que se usan actualmente esos términos. El género, fíjate que la misma palabra, hablando de etimología, género, viene de genitalidad, tiene ujú, el mismo comienzo, ¿no es cierto? Entonces, ujú, evidentemente hay una relación. El alma, para Steiner, digamos como que vive en ambos elementos, en lo masculino y en lo femenino, porque el ser humano en el espíritu no es ni una cosa ni la otra, somos seres humanos que necesitamos algunas experiencias femeninas y otras, digamos, de varón y otras de mujer. Y en ese sentido, el alma, tal como dice Jung, tiene un aspecto fuerte del otro sexo biológico al que pertenecemos.
pero en la medida en que avanzamos en la evolución nos vamos transformando cada vez más en seres humanos, donde no importa ser varón o ser mujer, sino que se puede vivenciar eso desde un aspecto humano, y eso creo que es muy interesante verlo así. El alma en su evolución abarca los dos aspectos. Y claro que en eso siempre las que nos hemos visto más perjudicadas hemos sido las mujeres, porque Mm, por determinadas cuestiones de la historia hemos, digamos, se nos ha generalizado de alguna manera mm. sin poder individualizarnos como ser humano fundamentalmente más que mujer, ¿no es cierto? Y esta búsqueda de encontrar la, digamos, la bisexualidad en el alma, de la evolución, creo que es algo muy interesante porque de alguna manera busca ese vínculo de lo femenino y lo masculino en el alma para rozar el ser espiritual que no tiene sexo que somos en el plano del espíritu, ¿no? Y luego, bueno, hay una parte de tu libro que me llama mucho la atención. Es un fragmento de un libro que tú has traducido que dice: la imaginación creativa es una fuerza andrógina, es el comienzo de la síntesis consciente de imaginación, elemento femenino, y la voluntad, elemento masculino. Claro, las palabras imagen e imaginación muchas veces están, mi alemán es muy precario, pero algo Ujú, entiendo, y hay muchas más palabras para expresar, porque es un lenguaje filosófico fundamentalmente. En el castellano a veces nos faltan las palabras y a veces se confunden estos términos. En principio podemos decir, mira, Caro, que esta capacidad de conocimiento que tenemos es ujú, imagen, en ese sentido, es como si nos encontráramos eh, nuestra capacidad interior intelectual como la imagen en el espejo. La imagen en el espejo no es el ser que se está moviendo, hay una cierta imitación o estaticidad en la imagen del espejo del ser que está provocando ese movimiento, ¿sí? ujú. Eso, el ser es lo que perdemos, el ser es ese mundo etérico, vital en principio y superiores que perdemos en la Tierra, en este momento de la evolución y que los pueblos antes clarividentes espontáneamente no habían perdido todavía. Entonces, nuestra inteligencia es en forma de imagen. Ahora, esa imagen justamente es lo que nos separa y nos hace seres humanos terrenales, le da Ujú, a nuestros sentidos una capacidad inferior a la que podrían tener, una capacidad de imagen solamente, no de sumirse en la cosa. ujú. Y poder estar en el ámbito espiritual, el camino hacia el mundo etérico es un camino de caminar hacia poder unirse con con la realidad espiritual, eso que nos falta en la imagen, con el ser. En ese sentido, esa es para mí la comprensión de lo que es la idea de imagen. Ahora, aparentemente está relacionado con imaginación, que por supuesto que hay temas de lenguaje acá. La imaginación para Steiner ya es un primer plano de percepción espiritual. Y en ese sentido, es la resolución del conocimiento digamos, es la resolución, digo resolución, cuando digo resolución quiero decir esa separación que se produce entre la imagen del espejo y el yo, el ser que produce esa imagen, es la separación de la conciencia terrenal que en el fondo nos hace sufrir. Y esa separación, la posibilidad de unión de eso, es el camino espiritual y es la imaginación como primera etapa. Y a ver, ¿qué tiene que ver esto con la sexualidad? Bueno, pues Ujú, tiene que ver la separación entre no captar al ser que produce la imagen y tener en la mente solamente una imagen, esa separación que se da como efecto de la expulsión del paraíso, o sea, de haber, digamos, comido del árbol de la vida, cuando todavía, digamos, tentados en ese momento, es la misma que se da en ese mismo momento. Cuando acontece esa tentación en el conocimiento, se produce en nuestra parte mental esta división. E inmediatamente, digamos, se produce lo que se llama la caída y caemos a la tierra. Y en esa caída nos dividimos sexualmente. La división sexual digamos, del andrógino, el andrógino como el ser, digamos, que abarca ambos sexos y que está en la Biblia, no con ese nombre, y también está en la mitología griega, en Platón, básicamente, ese ser humano primordial, ujú. paradisíaco, que no está separado todavía en dos sexos. En el momento en que se produce la tentación en el conocimiento, se produce esa caída y se produce la división de la conciencia mental
y también la división sexual y comienza la reproducción propiamente con dos sexos, la necesidad del otro para la reproducción sexual como una imagen del vínculo básicamente entre dos seres humanos y en la reproducción específicamente entre el varón y la mujer. El andrógino existe desde tiempos muy antiguos, la idea de que el ser humano no es, digamos, justo antes de descender a la capacidad inteligente que nos permite el conocimiento y que nos separa del mundo espiritual, es decir, cuando todavía no estábamos materializados, no teníamos plenamente dos sexos. Ese proceso es un proceso lento, por supuesto, en lo que Steiner llama la antigua Lemuria y la antigua Atlántida, y eso inclusive está citado en la Biblia. Si uno lee la Biblia, hay dos citas. En un momento dice hombre y mujer los creó. Eso es un ser andrógino, las dos cosas al mismo tiempo. Y luego en determinado momento se produce la división propiamente entre Adán y Eva, varón y mujer. Y lo que quise decir básicamente es que ese correlato de división se produce tanto en el aspecto neurosensorial mental como en el aspecto de la sexualidad biológica y la necesidad de la reproducción, ¿sí? Y por ejemplo, ahora podemos decir que hay una distorsión de la sexualidad. Bueno, mira, todas las cosas hay que verlas desde varios puntos de vista, digamos, porque está en juego plenamente en todo esto la libertad del ser humano. Ujú. Entonces hay varios aspectos. Está el aspecto de cómo me identifico. Yo soy, tengo un cuerpo biológico de mujer y me identifico como tal, o, digamos, otras personas se pueden identificar con el sexo opuesto. Identificación es un aspecto. Digamos, todo el aspecto de orientación sexual es hacia dónde, qué me atrae, digamos, quiénes me atraen del mismo sexo, del otro sexo, etcétera, ¿sí? En esos aspectos está fundamentalmente implicado el aspecto de la libertad en el adulto, en mi opinión. Cuando hablamos de niños, entramos en lugares más delicados, porque para, no hay madurez del yo para poder tomar decisiones. Y Ujú. en ese sentido, bueno, desde un punto de vista, eh, en esa libertad, por supuesto que son búsquedas de diferentes seres humanos, buscar la identificación o no, la identificación o no identificación con el cuerpo biológico. Hay un camino de búsqueda, incluso un camino de búsqueda espiritual hacia no soy este cuerpo biológico, soy el otro. Y en ese sentido tiene que poder existir la libertad. El punto para mí, para hablar de distorsión, está en el punto en el cual se lleva a los niños de diferentes edades, incluso a la adolescencia, y se está caminando hacia lugares donde se les da a estos infantes, niños o jóvenes de decidir aspectos para los cuales todavía no están maduros. Ujú. Y luego el otro aspecto es, bueno, diferentes pensamientos con respecto a qué es la transexualidad en relación a la libertad, o sea, las operaciones, ya sea, digamos, de carácter hormonal o de carácter quirúrgico, en Ujú. cuanto los estados empiezan a dictar leyes al respecto y edades, etcétera, ¿no? Ujú. Yo siento yo soy profesora de colegio secundario y para mí es un tema muy delicado porque Ujú. en la primera infancia, o sea, hasta los 7 años y hasta los 14, no ha nacido ni siquiera el cuerpo astral, o sea que darles la libertad a los niños en ese lugar es muy delicado. Hay muchos Ujú. aspectos sociológicos de educación de padres, educación sexual profunda hacia lo humano, hacia la búsqueda de lo humano, que inciden en los chicos de diferentes maneras y que yo creo que la antroposofía tiene mucho que aportar ahí en educación de adultos, ¿sí? Al respecto, porque es uno de los más profundos misterios el hecho de que estemos divididos biológicamente en dos sexos como los animales y que Ujú. al mismo tiempo tengamos una capacidad de conocimiento. La antroposofía puede aportar muchísimo al respecto porque es de los misterios más profundos del ser humano, si no el más profundo, ¿sí? Ujú. Y creo que, como lo dije, el dar la libertad a los niños en ese lugar, desde lugares puramente sociológicos Ujú. o psicológicos, sin un profundo conocimiento de esto, son lugares que sí,
interfieren, yo creo, en la evolución de ese ser humano, ¿sí? Que Mm, todavía, imagínate, un niño del segundo septenio ni siquiera ha nacido el cuerpo astral todavía, y aún en el claro. tercer septenio no ha nacido el yo, y ese niño ya está entrando en la sexualidad claramente, y ahí ese es el tema de la tentación. Humanitariamente también fuimos tentados en la posibilidad del conocimiento antes del descenso del yo, en el mismo momento en el cual es otorgado el yo humano, que es lo fundamental de la Tierra. Y ese yo humano, justamente en ese punto, es donde tiene la capacidad de la libertad. Y eso es sagrado y hay que cuidarlo mucho en los niños. Creo que las escuelas Waldorf tienen que poder colaborar en la educación de adultos en este sentido, porque educar a los niños no tiene ningún sentido. Si los niños son en el primer septenio completamente andróginos, y uno Ujú. tendría que poder desviarlos del interés sexual en una sociedad tan sexualizada como en la que vivimos. Claro, esa era la siguiente pregunta, ¿no? Porque no sabemos convivir con el tema nosotros, no sabemos cómo lidiar con él, ¿no? Es impresionante lo que yo te comentaba antes, escuchar, o al menos para mí, algunas madres decirles a sus hijos de 5 años, bueno, si no te gusta casar, no te quieres casar con un niño, pues te casas con una niña, cuando parece absurdo insertarles esos temas a esa edad porque me parece que no son conscientes, no les llama la atención, no son capaces de procesarlo. O sea, nosotros mismos no sabemos cómo lidiar con el tema y nos queremos ver tan modernos que queremos decir, bueno, para que todos vean que yo soy así súper flexible y apoyo todo, pues ya desde esta edad le voy inculcando a mi hijo estos conocimientos, ¿no? Sí, bueno, ese es un tema que es tremendo. Yo creo que en este momento a veces hay que aprender a no ser políticamente correcto, ¿viste? Porque a veces uno plantea ciertas opiniones y por eso primero planteé fuertemente el respeto en el adulto a la libertad, ¿sí? Ujú, Pero con respecto a los niños, claro que es así. Cualquier proceso, como el ejemplo que tú acabas de exponer, es, digamos, es un proceso de intelectualización precoz. ujú, Porque claro que está como tendencia en el mundo, pero eso es lo que hay que tratar, creo yo, para generar una infancia justamente que aplique, que pueda vivir en la imaginación, que los niños la tienen espontáneamente, y que es lo que nosotros tenemos que adquirir, por lo dicho anteriormente, en el camino espiritual, porque en esta división, el afuera y el adentro, el varón y la mujer, etcétera, la hemos perdido y con un pensamiento que consideramos como una cosa muerta, nuestra misión es revivirlo justamente en la imaginación. Y los niños tienen ese aspecto de poder jugar imaginativamente de manera ujú. libre, porque todavía el intelecto no ha decantado en ellos, o va decantando muy gradualmente. En el primer septenio son absolutamente puros, y en la medida en que los influenciemos con aportaciones intelectuales sociológicas, los intelectualizamos previamente en algo que, digamos, les va restando fuerzas a esa imaginación espontánea que tienen y que va a ser tan necesaria en el futuro hacia adquirir fuerzas de imaginación espiritual en el adulto, tan Mm. necesarias en el conflicto que estamos viviendo en la humanidad en este momento, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo podemos nosotros detectar esa hipersexualización? O sea, que igual y yo lo estoy fomentando como padre, no me doy cuenta, ¿no? Igual y con la música, no sé. Bueno, mira, todo lo que se plantea en una escuela Waldorf, digamos, con la suficiente fundamentos, en el kinder, por ejemplo, e incluso en la básica, tiene que ver con una ayuda en este sentido. El juego libre, los cuentos que permiten que vivir en un mundo de imaginación, pertenece a ese lugar donde de alguna manera se ha ido luego de finalizar la infancia. Yo como profesora de secundaria con los chicos de secundaria, cuando los invito a recordar la infancia, los que han tenido la dicha de jugar, realmente se Mm, pueden quedar horas contando cosas de ese momento, porque es algo que nos nutre de niños. ¿Cómo podemos hacer? Fomentando eso, fomentando que las fuerzas, en vez de ir al intelecto en el primer septenio, vayan a la voluntad, que es la formación de cuerpo, es lo importante a esa edad, formar el cuerpo. ujú, Y no derivar fuerzas hacia el intelecto que todavía no está nacido, es como forzar una flor a esa edad. Y entonces ahí hay que tener, digamos, tanto profesores como padres, el arte, digamos, de desviar a un niño cuando de pronto hay otro que viene con una ya mayor intensificación hacia lo sexual, que sucede, por supuesto, en el kinder ya, dos chicos que ujú, se meten en la mesa a hacer juegos sexuales. Hay que poder, digamos, distraerlos y llevarlos de vuelta a esa infancia, a esa ujú. cosa
imaginar. Y por supuesto que es un arduo trabajo y va a serlo mucho más duro en los próximos años. Eso en el kinder. En la básica es de alguna manera lo mismo, ya nació, digamos, la vitalidad propia, que en el primer septenio está el cuerpo, digamos, el cuerpo se va formando y creciendo, mucho trabajo corporal hay, y ahí hay Ujú. que dedicar las fuerzas. En el segundo septenio ya los órganos se han formado y está solamente el intelecto desarrollándose. Entonces, pero igual ese intelecto es muy gradual, 7 años demora en constituirse hasta que nace el cuerpo astral en el tercer septenio. Y en ese tiempo también, en la medida en que se los puede ayudar a no intelectualizarlos Ujú. prematuramente, sino gradualmente, y a eso va dirigida todos los contenidos incluso de la pedagogía Waldorf en el segundo septenio, pero los padres también desde la casa, es decir, no llevarlos hacia, digamos, el pensamiento común es que cuanto más rápido se le enseña al chico a leer, por ejemplo, más inteligente va a ser, y es al contrario, más Ujú. pronto va a perder fuerzas espirituales de futuro. Y en este Mm. momento, con la situación que vivimos, esas fuerzas de futuro, que permitirles que nazcan cuando tengan que nacer y aceptando y trabajando para evitar esa intelectualización prematura. Intelectualización es igual que sexualización, por lo dicho. Mm. Apenas nace el cuerpo astral, a los 14 años, 13, 12 inclusive, o antes en este momento, ¿sí? Ujú. Nacen ambas fuerzas, nace la capacidad de reproducción, o sea, la capacidad sexual, y nace la capacidad intelectual propia, el pensar del niño, del joven, desde el punto de vista anímico. Entonces van paralelas esas dos cosas, como fueron en su inicio, en la expulsión del paraíso. Ese es el momento en el que el ser humano tiene que ser comprendido como que llega a la tierra. Y por supuesto que hay que llegar, y es importantísimo llegar a la tierra, pero desde ahí tenemos que tener la libertad de poder individualmente levantarnos de vuelta hacia la percepción espiritual. ¿Y nos puedes compartir esa explicación de la relación que hay entre la conciencia y la sexualidad? Bueno, mira, la primera observación a ser hecha es esta que acabo de decir. Tú Ujú. fíjate que el adolescente, y esto, el mundo en general viene mucho más adelantado, pero de cualquier manera hay chicos que llegan a sus tiempos en este momento, al desarrollo. ¿Qué es el desarrollo de la pubertad y la adolescencia? Es justamente el nacimiento, es una madurez terrenal donde el esqueleto toma toda su fuerza y se produce la capacidad de reproducción, o sea, surge claramente la capacidad de poder dar vida a otro ser humano, ¿sí? Ujú. Y eso va paralelo con que en el plano de la conciencia, el niño del segundo septenio lo que tiene fundamentalmente es capacidad de sentir. Entonces, en la medida en que se le enseñe, se le permita y tener una experiencia artística, por ejemplo, o de sentimientos, lo muevan las historias que le cuentan, los muevan sentimentalmente, el chico va a Mm. aprender más, porque no va a tener que desgastar sus fuerzas intelectuales todavía no nacidas. Nacen con el astral Mm. en el tercer septenio. Y ese nacimiento es el nacimiento del pensar. Así como el niño del primer septenio vive en la voluntad, cuerpo, Ujú. el niño del segundo septenio vive en el sentimiento, alma. En el tercer septenio nace la capacidad de pensar propia, y eso es espíritu. Y los chicos, digamos, cuanto más sanos son, más son capaces de que esa capacidad de pensar, si ha sido cuidada y nace más virginalmente, como también el cuerpo, más va a ser la capacidad de disfrutar el goce del pensamiento, el goce que produce, por decirlo de alguna manera muy, que no todo el mundo experimenta. Y entonces llevarlos a la capacidad desde la pubertad de un encuentro amoroso que sea lo más bello posible, que sea lo más sano posible, que sea lo más gozoso posible, ¿sí? No apresurarlos en eso, justamente porque ya tienen demasiada estimulación intelectual y muy antes de tiempo, como sucede, ¿no? Como sucede en el mundo actual. Todo esto depende de profesores sin ningún prejuicio y con mucha comprensión profunda de esto, ¿sí? Porque Ujú. tiene una orientación muy potente hacia esa sexualización e intelectualización, que van paralelas. Y como digo, la primera observación es el nacimiento conjunto de ambas cosas. El niño o el joven, el puber, Ujú. que las fuerzas intelectuales no han sido desgastadas, es un chico que tiene mucho interés en el mundo, en entender la física, la química, la historia, todo le interesa,
porque eso no ha sido desgastado antes. Si eso ha sido desgastado antes, pucha, que cuesta moverlos ya, porque Mm, viven todo como, ya como un pequeño viejo, ¿sí? ujú, claro. Y el pensar se ha gastado, el pensar que es una fuerza hermosa a la que tenemos que despertar de la tumba del cráneo, por supuesto, que es la tumba, es lo que digamos, es la relación del pensamiento muerto Mm. con que la antroposofía se trata de la posibilidad de la capacidad de revitalización de ese pensamiento muerto, que es el pensamiento espejo, de imagen. Entonces aquí no hay que confundir. Es que se dice que cuando los jóvenes no tienen conocimiento, no tienen conciencia, se convierten en padres muy jóvenes, porque lo que los rige es el deseo, ¿no? Sí, eso yo creo que sucede en todos los niveles y en todos los colegios en este momento. Qué sé yo, viste, los colegios, incluso los colegios religiosos, tienen una enorme cantidad de embarazos de jovencitas que luego por ejemplo, en Chile se solucionan muy rápidamente con una especie de aborto oculto, ¿sí? Pero eso está Ujú. sucediendo en todos los colegios. Hay una prematurización que se lleva a que los chicos se vivan en una sexualidad que, no, que vivencia muy antes de tiempo de la capacidad de madurez y entonces se convierten en padres o en madres sin poder abarcar la responsabilidad que eso implica, ¿no es cierto? Y eso es así como es de todos los colegios, es de todos los niveles sociales también. Sucede en los niveles sociales más bajos y en los más altos, ¿eh? No creo que Mm. sea una cuestión específica de algún sector social, es algo humanitario, porque creo que a los adultos nos está faltando la capacidad de educación sexual, justamente, Ujú. de educación sexual como adulto, que es la comprensión sin prejuicios de qué se trata este misterio de estar divididos en dos sexos. Y bueno, en cuanto a lo humano, que va más allá de, pero que lo incluye absolutamente, y sin prejuicios dogmáticos de esto se puede o esto no se puede sexualmente, ¿sí? Pero de comprensión de cómo evolucionamos y además hay tanta violencia en esto, que hay tantos chicos violados de antemano, ¿sí? Ujú. En todos los países, que todo esto, por supuesto, que son los lugares de mucha dificultad de poder ayudar a esos seres humanos a crecer hacia lo humano, porque bueno, cuando las experiencias son así de terribles, y con esa formación de traumas, la cosa es difícil, y por eso, claro, la misión de la escuela Waldorf y de la pedagogía Waldorf es compleja en este momento. Yo creo que tiene que empezar por la educación de adultos, ¿no? Digamos, Ujú. la maravilla del misterio, de poder tener un destello, uy, Ujú. esto es así, es un organismo de mucha, para poder asombrarnos quiénes somos como seres humanos en esta consideración ternaria de la humanidad. Me parece muy importante esto que decías de la educación sexual que nos hace falta, porque me parece que nos da miedo, ¿no? No sabemos actuar. Si tenemos dos adolescentes solos, nos da miedo que pase lo que, o sea, que se embaracen y que, ¿no? Que se toquen. No sabemos ni siquiera abordar el tema con nuestros hijos. Entonces, ahora que decías que la antroposofía tiene mucho que aportarnos en ese sentido, ¿qué herramientas nos brinda? Tanto padres como maestros hay mucho para aportar con los chicos directamente. A veces cuando los chicos llegan a la adolescencia hay una necesidad de separarse de los padres, justamente de eso se trata la adolescencia. Entonces en ese Ujú. sentido los profesores pueden ofrecer mucho, ¿sí? Los chicos están muy necesitados porque es muy complejo el mundo de sexualidad que se les presenta, donde Mm. hay toda una oferta de muchas categorías y aparentemente planteadas en la libertad, pero hay poca entrega de elementos desde las diferentes materias, por ejemplo, que los ayuden a entender lo humano. Y es en este sentido en que los profesores son tremendamente fuertes para poder colaborar, porque a veces los padres es difícil hablar de estos temas porque están justamente en el proceso de separación. Y los chicos, incluso chicos en la secundaria, mi experiencia es que a veces vienen dañados y en la medida en que ellos experimenten que no se les habla desde una doctrina o desde un dogma, ellos están tremendamente agradecidos a cierta clarificación de este misterio de la sexualidad, este ser varón y este ser mujer y ser humanos, fundamentalmente, Ujú. en contraste a la enorme oferta de diferentes variantes que los confunden en muchos casos, ¿sí?
Por supuesto que estos no son temas que se puedan generalizar, hay que ver qué adolescente uno tiene enfrente y cómo uno lo puede ayudar. Claro. Yo creo que incluso en la adolescencia estas cosas que están pasando en algunos países, como que los chicos tienen que tener la posibilidad de elegir incluso el cambio de sexo biológico sin autorización de los padres, son lugares que a mí me parece que hay que separar la paja del trigo. Acá todavía son muy jóvenes para tomar Ujú, esas decisiones que son totalmente marcadoras en la vida. Y claro. vuelvo a decir, luego como adulto, cada cual, en la medida que no haya violencia y daño Ujú, hacia el otro, que claro. hay también tratados de filosofía al respecto de eso en este momento, y para mí la libertad es fundamental. No quisiera en ningún punto encuadrar a la antroposofía en un dogma de comportamiento, ¿sí? En el Ujú, adulto. Ahora, en cuanto a los niños, creo que es como vos decís, niños y jóvenes, estamos en un lugar tan delicado como ese. Lo dicho, ¿no? Por ejemplo, cambios biológicos a una edad en la cual todavía ni siquiera ha nacido el yo y no están maduros para esa decisión. Pero bueno, eso a veces se torna muy difícil en determinados ambientes y yo creo que ahí iría con mucho cuidado. Los elementos, aparte de ser el profesor en sí, la misma persona que está enfrente de los chicos, cada ujú, materia en sí es un elemento de diferente calibre, ¿sí? En el colegio. Y luego tenemos, por ejemplo, se trabaja mucho con biografías, por ejemplo, poder comprender la lucha de determinados seres humanos y ver justamente esos lugares de contraste entre la lucha, ya sea de un científico o de un artista, y los conflictos que se le presentan humanamente, y elegir biografías que a los chicos les enciendan, sean capaces de, pensando el conflicto polar de la vida humana entre estos dos aspectos, ¿no? El aspecto que busca el espíritu y el aspecto que solamente se apoya en lo corporal, que muere finalmente, ese conflicto, despertarlos hacia la vivencia del espíritu siempre los ayuda, ¿no? A través de historias, a través de trabajos, a través de observación de obras de arte, de imitación de obras de arte en el dibujo, despertar las cualidades artísticas. Steiner, por ejemplo, aconseja, él describe muy claramente cómo se diferencian en el desarrollo un chico de una chica, ¿no es cierto? ¿Qué factores hay que incentivar en unos y en otros, ¿no? Para ayudarlos a que al goce con el pensar y al goce con el amor, digamos, y llevarlo hacia el lugar más de mayor goce, digamos, ¿no? ujú. Que sean experiencias que alimenten el alma y el espíritu, ¿sí? Y él lo desarrolla, qué cosas podemos incentivar en una chica y en un chico, ¿no es cierto? Que son diferentes, cómo se acercan, cómo se desarrollan en el momento en el que nace el cuerpo astral. Y ahora que dijiste la palabra incentivar, me quedo pensando en, por ejemplo, algunos pequeñitos que ya están pensando en tener pareja, en que le quieren dar un beso a otro niño, porque ya están enamorados, porque no sé qué. Entonces, cuando estamos escuchando ese lenguaje, podemos decir que ahí hay una ausencia de esta parte, ¿no? De los cuentos, la compañía de los padres, ¿no? Desde otro lenguaje, desde otro conocimiento, porque no es, o no sería lo normal, ¿no? Mira, es lo normal, es lo que dice la norma, y en este momento es bastante normal eso en ese sentido, pero Ujú, depende, uno educa siempre de acuerdo a la visión del ser humano, ¿viste? Y a esa edad todas esas situaciones de, qué sé yo, viene la tía de visita y le pregunta, ¿tenés novio o tenés novia? ¿Viste? A los claro. 5 años, son cosas que hay una especie de desenfocamiento de que es un Ujú. niño, cuando es un ser que es impresionante observarlo, cómo juega, cuánto puedo aprender de él. Hay una Mm. falta de madurez del adulto en ese sentido, y es abundante eso, por supuesto. Entonces, bueno, en ese sentido, lo aconsejable es que los padres compartan más historias, ¿no? Más cuentos, más juegos, como dices tú, ¿no? De lo que Sí, hacen los niños. sí, claro, eso es fundamental. La actitud de los padres en la infancia es fundamental. Cómo de pronto me doy cuenta que si los chicos están en eso, ¿cómo puedo distraerlos? ¿Cómo puedo ser creativo artísticamente de ofrecerle otras alternativas? Vamos a inventar algo en el arenero o vamos no sé, viste, cada uno de acuerdo a los recursos tendrá que ver qué es lo que hace en ese Mm, momento. Pero cómo los claro. distrae en algo que, digamos, como si el chico está dejando de jugar, cómo le pongo en el camino, guardo juguetes viejos, digamos, guardo juguetes y saco unos nuevos que significan una sombra y se los pongo en el camino para que de pronto, uy, se cruce con esto y juegue, e imagine. Y eso es
fundamental como capacidad para desarrollar en los niños, estoy hablando de niños pequeños. Y en la educación básica hay un montón de historias que se dan, que son interesantes de poder ser escuchadas. Hay maestros baldos que han escrito libros que son muy bonitos para los chicos para contárselos, ¿sí? Ujú. Yo soy abuela en este momento, y la verdad es que cada vez que mis nietos viven en Europa, no en Londres, pero cada vez que los veo me enseñan muchísimo. Hace poco les leía una historia que llevé de acá de un maestro Waldorf, de Jacob Streit, se llama Puck. Mm, Maravilloso a mí mismo, y uno ve el trasfondo de esa historia. Y mi mm. nieta todavía, mi hija me dice desde Londres, bueno, quiere que se nos perdió el libro de Puck, tenés que traer otro cuando vengas porque está desesperada. Un libro largo, ¿eh? Un libro largo, una historia del fondo de la tierra y de un gnomo, pero hermoso, porque con mucho trasfondo. Porque no es porque sean chiquitos haya que contarle historias tontitas, ¿sí? Ujú, Justamente cuanto más contenido tienen, por eso es que se dan cuando son pequeños los cuentos de Grimm, y por eso es que son ujú. los contenidos de la escuela básica después, por ejemplo, todos los relatos del Antiguo Testamento o de las mitologías. Cuanto más el maestro pueda tener la versión adulto que al maestro o al padre, mejor, Ujú. porque uno se los cuenta con más contenido, ¿no? Porque son historias potentes en muchos casos, ¿no? Esto que estamos viviendo de la hipersexualización, de los cambios de sexo, de la diversidad sexual, de todo esto que estamos viviendo, ¿te parece que corresponde con la conciencia que vamos adquiriendo, que es un proceso normal, que es parte de la evolución hacia donde vamos? Yo creo que es parte de la evolución del alma consciente, que de alguna manera uno podría decir, la región del alma que Steiner llama el alma consciente, es como que se construye su casa en el cuerpo físico. Y en ese sentido hay todo un cuestionamiento de todo en este momento, que por Mm, supuesto en tanto se acrecienta la posibilidad de la libertad en relación al desarrollo individual, puede tener un buen desarrollo hacia lo superior o puede caer plenamente. Este, de eso se trata la libertad, y estamos en un mm, proceso muy potente en este momento, tremendamente ujú, potente, que está acusando en todos los elementos que existen con respecto a esta pandemia incluso, todas las claro. directrices que existen y todo esto nos ponen en un lugar de mucha, digamos, muy complejo con respecto a la libertad, ¿no? Y la sexualidad también, todo esto que se está pasando, digamos, tiene un aspecto en el cual evidentemente nos puede conducir hacia una mayor capacidad de captar lo humano, que tanta falta le hace a la Tierra en este momento con todas las crisis que tenemos, ¿sí? Climática Ujú, y de todo tipo. La antroposofía puede aportar un montón de elementos en cuanto a eso que en el fondo nos puede alegrar el corazón, al captar realmente, pensantemente, lo grande, lo magnificente de lo humano, ¿sí? Tanta falta ujú. nos hace eso. O sea, tiene un aspecto positivo este lugar que por otra parte puede ser tremendamente caído, y digamos, en tanto no haya comprensión de la imagen del ser humano que somos y que podemos alcanzar cada uno en su propio esfuerzo y colaborándonos, por supuesto, nos puede conducir hacia un lugar también muy, muy, muy bajo, ¿no? Muy, muy bajo. Incluso peor que el animal, sin ninguna duda, ¿no? Ujú, claro. Y estamos en ese conflicto, ¿no? Es el conflicto entre el mal y el bien, y el alma consciente vive en esa polaridad, ¿no? Sí, muy cierto lo que dices, porque bueno, para mí es como reducir, ¿no? El concepto de ser humano, definirlo como que somos animales. Me parece que si partimos de ahí, de ese conocimiento que nos han impartido en la escuela, entiendo que todo lo demás se haya confundido y que estemos todo haciendo las cosas como podemos, porque desconocemos lo que es un ser humano. Y como dices tú, al no tener conciencia de todo mi potencial, pues entonces esta parte de mí, que es la sexualidad, pues no sé cómo manejarla, si como animal o como ser humano, pero qué tipo de ser humano, ¿no? Entonces ahí se crea toda la confusión que ahora pues estamos como estamos. Sí, tal cual, el tema del darwinismo y la consideración de la evolución humana como un perfeccionamiento sobre el animal es dañina. Pero lo que pasa es que hay que poder entenderla. La filosofía de la libertad de Rudolf Steiner nos habla entonces digamos, de cómo digamos, sus ideas filosóficas, que se llaman el individualismo ético, no entran en contradicción con la evolución del ser humano. El ser humano no es
último que se ha desarrollado, como plantea el darwinismo, Ujú, digamos, un perfeccionamiento del animal. El ser humano es el último en descender a la terrenalidad, es el primero que se ha formado y ha ido expulsando de sí mismo la animalidad justamente. Y en este momento estamos en un proceso muy delicado de la necesidad de expulsión de esa animalidad, justamente porque somos, digamos, los últimos que hemos descendido, pues somos los que tenemos mayor perfección, porque tenemos este intelecto ujú, que hay que aprender a valorar no- y a revitalizar, ¿no es cierto? De eso se trata el desafío enorme de la evolución del ser humano. Y tal cual como decís vos, los chicos vienen con esta idea de somos animales y te la quieren discutir hasta el final, y en la medida en que uno sepa enfrentarlos y mostrarles la contraposición de la posibilidad, aunque sea de la espiritualidad del ser humano, ellos empiezan son muy, yo hablo de chicos de secundaria, son muy sanos en un lugar todavía, muy a pesar incluso de muchas cosas, hablo ujú, en general, ¿sí? Y son claro. capaces, uy, esto puede ser así también, ¿sí? Es Ujú, interesante poder ponerlos en esas contradicciones. No somos un animal, ellos lo van a defender en muchos casos que sí somos un animal. ¿Cómo les ujú. explico cuánto sé yo de la humanidad para poder contarles sin dogma y sin doctrina? Porque eso es fundamental. Ujú. Gana la pubertad y se desarrolla la sexualidad, ¿sí? Claro, como tú dices, desde la libertad, ¿no? Desde la libertad y que no sientan que el profesor le está tratando de imponer ninguna posición, sino que los está ayudando a pensar. Eso es fundamental. Mm. Bueno, pues muchísimas gracias por esta charla, Moni, y por compartirnos todo esto. Tu libro es impresionante y bueno, ya no lo vas a publicar, si lo vas a publicar, ¿qué va a pasar con tu libro? Mira, si hay interés, yo no te puedo decir que en lo inmediato vaya a publicarlo de vuelta. Ujú, Justamente por la pandemia, el estallido social acá en Chile, la pandemia, no digamos, la Fundación Michelangelo no hizo una difusión de esto, ni siquiera hizo una presentación y los 50 o 100, no me acuerdo cuántos publiqué, se han vendido así privadamente. ujú, Estoy tratando de avanzar en varias cosas para lo cual no soy muy ducha. Eh, eh, por ejemplo, incluso publicar algunas charlas mías en YouTube, estoy en ujú, eso. ujú. Y también con los libros, por ahí de armarme un sitio, pero no te puedo decir exactamente con sinceridad, Caro, cuándo vaya a hacer eso, porque en este momento no tengo libros, ¿sí? Y además Vale. para menos todavía los medios para venderlos en España o en otras partes, ¿sí? Ujú. Bueno, pues quien quiera tendrá que esperar. Y bueno, yo puse mi mail o puedes, quien quiera, no sé si Contactarte, sí, lo podemos sí, decir que si quieres. contacte y yo llevando una lista y en algún momento, viste, en algún momento voy a tratar de ampliarme porque, bueno, me gustaría poder hacerlo, ¿sí? Tengo muchos Claro, libros sin publicar incluso, ¿sí? sí, porque es un aporte muy interesante. Les voy a dar tu correo, es oia-hotmail.com. Exacto. Muy bien. Moni, pues muchísimas gracias y bueno, pues si tenemos oportunidad más adelante volveremos a charlar de alguno de tus otros libros y pues te agradezco muchísimo esta oportunidad de charlar contigo. Yo te agradezco a vos, Caro, esta oportunidad y bueno, ya veremos en el futuro, alguna otra oportunidad o cómo viene la vida, ¿sí? Muchísimas gracias a Mónica Oliva por haber aceptado esta invitación y por habernos acompañado con este tema tan interesante, tan profundo que seguramente va a dar para muchísimos años más. Y antes de despedirnos, ella nos comparte un párrafo de una conferencia que da Rudolf Steiner al respecto y te la quiero compartir para que quede en ti la reflexión, para que tú saques tus propias conclusiones, analices, pienses, sientas y te nutras de toda esta información. La misma fuerza que atrae a dos seres humanos, que actúa en el organismo humano con fuerza sexual, en las aves no actúa en el interior, sino desde afuera, y se expresa en su vuelo alrededor de la Tierra. En una era futura, cuando el hombre ya no esté sujeto a lo exterior material y pueda percibir lo interior más allá del género, logrará sublimar y ennoblecer lo sexual, sin querer negarlo ni refugiarse en un árido ascetismo.
Ahí están las palabras que dijo Rudolf Steiner en una de sus conferencias, que espero que te sirvan para reflexionar, analizar, pensar, sentir todo lo que necesites y profundices y sigas trabajando en este tema que es súper interesante. Por mi parte ha sido todo y no me voy sin antes de recordarte que en nuestro canal de YouTube ya tienes una opción para unirte como miembro del canal. En ese espacio queremos tener más contacto con todos los que nos acompañan, con toda la comunidad que se ha creado alrededor de Palabra de Rudolf Steiner, de la mano de los grandes maestros que hemos conocido alrededor del mundo y que podamos seguir creciendo, fomentando investigación y bueno, sobre todo esta hermandad, ¿no?, que se ha generado alrededor de toda esta bonita comunidad. Así que ojalá puedas ser parte de los miembros de Palabra de Rudolf Steiner. Ahí te vas a encontrar con más mesas redondas, con más charlas, con algunos cursos que estoy segura que te van a ayudar en tu crecimiento y en ese trabajo que estás haciendo de autoeducación. Así que bueno, por mi parte ha sido todo. Te recuerdo que contigo están mis mejores deseos, que el sol brilla mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias. Yo soy Caro Hernández. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.